Lo de tu país no es lo mejor, puede ser lo que más te gusta, pero no es necesariamente lo mejor. 15 de febrero de 2026. 20 años en Barcelona. Aquí van 20 cosas que he aprendido desde que vivo aquí. Aprender a decir que no es algo que todavía no practico a plenitud, pero en el plano personal, sin dar muchas excusas, tienes que confiar en mí. Si digo que no a algo es porque hay alguna razón, no quiere decir que no quiero estar contigo ni nada por el estilo. Y en el plano profesional, yo era de los que decía que sí a todos los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que para qué te van a ascender si igual coges proyectos de un nivel más alto al tuyo y lo haces por el mismo dinero. Y al final, el día que se tengan que deshacer de ti, no porque haces mal tu trabajo, sino porque es más barato, lo van a hacer. Siempre necesito tener en mi equipo un rompepelotas, alguien que me lleve la contraria, que cuestione lo que hago, con fundamento, eso sí. Eso al final tiene dos resultados. O me doy cuenta de algún agujero en mi plano, en lo que hice, con lo que aprendo, o después de pensarlo mucho, llego a la conclusión de que mi plan estaba bien, entonces me reafirma en lo que decidí. Pero la verdad es que la mayoría de las veces descubro que hay alguna fisura. Se siente bien que te digan que tu trabajo está muy bien o que te lo agradezcan, pero aprendes más de aquella persona que te cuestiona y te ayuda a descubrir algo que podrías haber hecho mejor o que directamente no está bien hecho. Y esto lo aplico para cualquier otro tema. Si es de política, busco la opinión contraria para ver si me aporta algo y me hace cambiar de opinión. Ningún sentido tiene buscar información que me reafirme lo que ya creo. Se me ha quitado la vergüenza a preguntar mucho. Así cuando tengo un proyecto o cualquier cosa que hacer que me han asignado, estoy seguro de no dejar nada por fuera, prefiero pasar por tonto al principio y luego entregar unos buenos resultados, que no quede duda alguna de lo que hay que hacer. Soy consciente del tamaño de mi ignorancia. He tratado en los últimos años de educarme más y aprender más, y lo que hago es cada vez darme cuenta de cuán grande es mi ignorancia. Entonces ahora trato de tener conciencia de mí mismo y no ser víctima del efecto Dunning-Kruger, que mientras menos sabes, más crees que sabes, y mientras más sabes, más te das cuenta del tamaño de tu ignorancia, por contradictorio que suene. Calculo mis gastos anualmente, aunque cobre mensualmente. Cuando vas apilando esos gastos cotidianos, un café aquí, un refresco allá, un snack, te das cuenta que al final del año puedes hacer un viaje bien bonito a Asia solo con limitarte con pequeñas cosas. En general, he tratado de aprender economía básica y un poco más y mantenerme al día en esos temas, porque realmente no me imaginaba lo importante que podía ser y cómo pueden cambiar tus finanzas personales. También para temas como ahorro, inversiones, aunque sean pequeñas, aunque tengas poco, es algo que definitivamente paga. Una nota, cuando hablo en tercera persona no estoy tratando de adoctrinarte o enseñarte nada. Es una forma figurativa de hablar, estoy hablando de mí mismo. Yo no soy quien para estarle enseñando nada a nadie y bueno, cada quien tiene sus verdades. Estas son las mías y las que he descubierto en estos 20 años. Como la política se ha convertido en algo tan controvertido en los últimos años, pienso que es mejor no discutir con alguien que no sepa algunos argumentos mínimos, especialmente si quiere hablar de división de la riqueza. Algo de economía tienes que entender. La primera pregunta es una pregunta de control. ¿Qué es el interés compuesto? Te sorprenderías de la cantidad de gente que no sabe responder eso. Luego seguir con otras preguntas que desde mi punto de vista son básicas. ¿Cuánto es la deuda pública per cápita del país? ¿Qué porcentaje del Producto Interior Bruto representa la deuda pública? ¿Qué porcentaje de los presupuestos del Estado se gastan en pensiones, educación y salud, que son las más relevantes? Y la verdad es que si alguien quiere discutir sobre distribución de la riqueza y cómo los que más tienen tienen que pagar por los que menos tienen, sin tener estos números yo creo que no se puede tener esa discusión, porque además hay que saber si es algo sostenible en el futuro. He tenido la suerte de hacer unos cuantos viajes de trabajo y he descubierto que una semana trabajando en oficinas locales de ese país, con gente de ese país, te da el conocimiento que no ganarías en meses como turista de esa cultura y esa sociedad. Ver cómo se comportan en la oficina, hay pequeñas cosas que son costumbres locales que luego vas notando cuál es la filosofía de trabajo en ese país, cómo se manejan con los horarios, cómo se comportan fuera de la oficina, salir con ellos después del trabajo, tomarse una cerveza. Te llevan a los sitios donde van los locales, si es posible quedarte en un apartamento y no en un hotel, para que también sientas cómo es la vida de allí, ir al supermercado. Es infinita la cantidad de cosas que puedes aprender en muy poco tiempo. Hay que poner las horas, dale mucho tiempo a cualquier cosa que quieras aprender o a cualquier proyecto que quieras hacer, así sea por hobby o sea profesionalmente. Me doy cuenta que yo de alguna forma pensaba que si eras razonablemente bueno en algo y le dedicabas 2 o 3 horas diarias, que ya suena bastante, podías llegar a ser muy bueno en algo. Pero cuando ves a mucha gente que es exitosa y lo competitivo que se ha vuelto el mundo, te das cuenta que la gente que es realmente apasionada de un
un tema, desayuna, almuerza y cena ese tema, lo vive, está todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo dedicándole a eso. Cuando dices, me merezco cogerme este rato e irte a comer en la calle, a tomarte una cerveza, hay gente que sigue trabajando en lo suyo. Para llegar a la excelencia realmente tienes que entregarte. Aquella vieja fórmula que yo daba por cierta, estudia, consíguete un buen trabajo, ponle mucho a ese trabajo y tu vida estará resuelta y tendrás todo lo que necesitas. En el tiempo moderno eso ya no aplica. Las empresas tratan de pagar lo menos posible. Si te pueden sustituir por alguien que está en otro continente, así la empresa sea de aquí, lo van a hacer. Si echándote ganan 3 céntimos más, te van a echar, no importa cuán bueno sea en mi trabajo. En 2023, a más o menos unos 20 managers, la mitad de los que estábamos en esa oficina, nos echaron. Y quedarte sin trabajo en un país como España a los 50 es complicado. Aquí la discriminación por edad es fuerte. Los mayores tenían razón en muchas cosas que me decían, y esta me da risa porque es que a lo mejor me estoy poniendo viejo, pero si bien sigo pensando que muchas personas conservadoras no tenían mucho que aportarme, gente adulta con experiencia realmente tenía razón en muchas cosas que te dicen. Ya verás cuando seas grande tal cosa, o si no haces esto pasará aquello, y te das cuenta que no son tonterías ni es cosas de viejo fastidioso. Ahora se convierte uno en el viejo fastidioso. Yo no tengo hijos, pero que se lo dices a gente joven, ¿no? Cosas como, no sé, no fumes, haz ejercicio, empieza a ahorrar aunque seas joven y te parezca que tiene muchos años por delante, aprende de economía, por ponerlo de una forma superficial, pero bueno, puede ser algo mucho más profundo lo que uno dice, pero son cosas que definitivamente ahora digo, si las hubiera sabido hace 20 o 30 años, o si hubiera tenido la visión de futuro en algunos temas, ¿no? Puede que haya mucha gente que en todos sus años haya vivido menos que yo en los años que tengo, pero si nivelamos todas las cosas y buscas a un adulto que haya vivido intensamente, pues claro que esa persona tendrá muchas cosas que aportarme. Cuando tenía entre 20 y 40 años me sentía indestructible y era como si la vida fuera algo eterno, como si nunca voy a llegar a viejo, ¿no? Y eso es una soberbia muy grande. Y como si esa gente mayor estuviera anticuada o no tuviera la experiencia que tiene uno, que uno es moderno, ¿no? Porque uno tiene las ideas nuevas. El que viene es muy importante y quizás a mucha gente le parecerá obvio, pero para mí no lo fue. La empatía no es ponerme en los zapatos de otra persona. La empatía es ponerme en la cabeza de esa persona y luego en sus zapatos. Entender sus motivaciones y mirar el mundo como esa persona, no como lo miraría yo, porque yo en esa situación actuaría distinto. Yo actuaría distinto a Marco en esa situación. Pues entonces yo me pongo en tu cabeza, tú te pones en la mía y vemos cuál es la perspectiva. Me cuido mucho del sesgo de supervivencia, que básicamente es que siempre vemos la historia de los exitosos, así como que sigue tus sueños y los conseguirás, pero por cada persona que tiene éxito pueden haber millones que no. Entonces no es por ser mediocre, pero hay que tratar de tener un plan B, y si no se tiene un plan B, porque a veces uno dice voy a darlo todo, como en Gattaca, mi secreto es que no guardo energía para la vuelta, palabras más, palabras menos. This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back. No solo evalúo lo que puede pasar si tengo éxito, porque es muy fácil, sino evaluar también el tiempo y la energía que hay que dedicarle y cuál es el peor escenario si sale mal. El próximo creo que no requiere explicación. Educación no es igual a inteligencia. Necesito muy poco para vivir. No estoy hablando de calidad, sino de cantidad. Ni siquiera tengo sofá. Este es el salón de mi casa, que lo he convertido en un pequeño estudio improvisado donde grabo algunos de estos videos. Y la batería está por acabarse. Bueno, sigo con el teléfono. Por ejemplo, me visto igual todos los días y como es ropa negra, mucha gente ni se da cuenta. Y si se da cuenta, no les importa y no te dicen nada. Por ejemplo, las camisetas son 6 del mismo color y mismo modelo. No es que uso la misma cada día. Ya es mañana. En realidad ayer era 14 de febrero. Yo me fui de Venezuela el 14 y llegué a España el 15 para tener un día de San Valentín menos en mi vida. Todo lo del minimalismo y tener menos empezó cuando hice el Camino de Santiago en 2013. Estuve 3 semanas caminando desde León hasta Santiago. Ya sé, para el que lo sabe, eso es un poco lento, estaba muy fuera de forma. Y me di cuenta de lo poco que necesitaba para vivir plenamente. Esos días estuve muy feliz, lo hice solo, conocí gente encantadora, vi paisajes lindos, comí un montón de cosas buenas, me sentí tan liberado. Yo empecé con 8 kilos en la mochila y terminé con 5. Y cuando volví, abrí el armario y dije, yo no necesito todo esto. Y fue entonces como empecé a deshacerme de la mayoría de mis posesiones materiales. Me habré deshecho de un 70% probablemente. Este es bastante controversial y la verdad es que daría para un video en sí mismo. Busqué a Dios en todas partes y no lo encontré.
En 2016 me propuse a la tarea de investigar y leer lo más que pudiera sobre Dios y sobre las religiones. Y esto me tomó años, leer de antropología, sociología, ciencia, y mi conclusión es que claramente no hay pruebas de que exista Dios ni otro plano de existencia. Sé que es un tema de fe, pero yo soy un ferviente creyente en la ciencia y de que si existe un Dios es explicable de alguna forma científica, pero en realidad el argumento decisivo para mí fue que antropológicamente está más que probado que la religión es un invento humano. Pero esa es mi verdad, no tiene por qué ser la tuya. Entonces, si es que hay otra cosa, otro plano de existencia, un Dios o lo que sea, no es el que nos han enseñado, y desde mi punto de vista lo de la fe es un truco para justamente tienes que creer lo que yo te digo. Entonces, claro, según el país en que naces, las instituciones te enseñan una u otra religión. Eso no quita que mis valores son cristianos, porque yo fui educado como católico. Y yo no reniego de los valores ni de las costumbres, porque tiene principios muy bonitos. Todas tienen principios muy bonitos. Que después los tuercen un poco es otra cosa. Mi tema es meramente antropológico y científico. La religión apareció para llenar los huecos que el hombre no podía explicar, que a medida que la ciencia evoluciona se van cerrando, y también como un mecanismo de control. He aprendido a ser agradecido. Es increíble cómo a muchos no nos da vergüenza reclamar algo o criticar algo, pero a la hora de ser agradecido nos cortamos. Y bueno, uno asume que si le tienes cariño a alguien y lo tratas bien, entiende que eres agradecido, pero hay que verbalizarlo. Y a mí por lo menos me cuesta un montón. Y he aprendido a decirle a la gente gracias y por qué les doy las gracias. La gente lo valora y se siente a gusto. Yo digo que la campana de Gauss es mi Dios. He aprendido que las estadísticas lo explican absolutamente todo a través de esa curva matemática. Cualquier cosa que tú estés midiendo, estadísticamente va a tener la mayoría de eventos, personas o lo que sea que estés calculando en la parte gruesa, y la parte fina es donde hay menos chance de que pasen esas cosas o de que estén las personas. Pero nunca será cero. Entonces, claro, para mí esto explica la buena suerte, la mala suerte, las coincidencias, absolutamente todo. No se lo achaco a algo esotérico o algo impalpable. Somos 8.000 millones de personas. Entonces, cuando tú calculas cuál es la posibilidad matemática de que a una misma persona le pase esto y esto, siendo malo o bueno. 0,000000001, pero nunca será cero. Entre 8.000 millones de personas hay una persona a la que le puede pasar eso estadísticamente. Eso es un consuelo ante la mala suerte, porque no es imposible que pasen algunas cosas, y eso explica también cosas buenas como encontrarse a una persona en un sitio inusual, incluso en un país distinto. ¿Cuál es la posibilidad matemática de que te encuentre aquí? Puede ser 0,0000001, mínima, improbable, pero no imposible. Yo me vine a Barcelona en 2006 a hacer un máster. Un día bajando de la universidad, yo siendo yo, gruñón, tú eres como dice el nombre de una chica, Chico Migraña. Y yo, ¿qué? ¿Quién? ¿A quién es? No, pero puede ser, no puede ser, esta es, y le empiezo a describir la persona. Pues resulta ser que mi compañera de clase dominicana, su pareja era italiano, vivía en Milán y compartía piso con mi exnovia que estudió conmigo en la universidad en Venezuela. Entonces le pedí a varias inteligencias artificiales hacer un cálculo y coincidieron en que para hacer un cálculo bastante más preciso habría que tener una supercomputadora y un montón de información que no tenemos. Pero haciendo unos estimados solamente para poder ilustrar el ejemplo, bastante poco pulidos, las posibilidades de que esto pase, que exista la conexión entre estas personas y que además la variable de que ella lo mencionara, porque podría nunca haber salido el tema, es de 1 en 300 millones o incluso mucho más arriba. ¿Imposible? No. ¿Poco probable? Sí. Esto está en una parte más fina de la campana de Gauss. Entonces la posibilidad puede ser 0,000001. Yo. Como comparación, los chances matemáticos de ganarse el euromillón son más o menos 1 en 140 millones. O sea que esto era menos probable que ganarme la lotería. Y si luego combinamos las dos cosas, ¿cuál es el chance estadístico de que a una persona que ya le pasó este chance estadístico tan atípico tenga otro evento estadístico atípico como ganarse la lotería? Eso disminuye, aunque no lo creas, aún más mis posibilidades de ganarme la lotería. Pura estadística. Y yo explico todo en la vida a través de eso. Es que no tiene nada de malo detestar trabajar. Cuando ves las cosas objetiva y transparentemente, nos han indoctrinado de una forma que casi que eres una persona antiética o inmoral o lo que sea. Que esté claro algo, yo sí pienso que es inmoral y antiético vivir de los demás. Pero si consigues una forma que no esté abusando de nadie o tienes suficiente dinero y no quieres trabajar, eso no te hace menos persona. Y vivimos en una sociedad donde se estigmatiza el no querer trabajar o el no querer cierto tipo de trabajo. Yo trabajo en lo que me toque y no le tengo miedo al trabajo. Pero cuando eres inmigrante y te reinventas
enfrentas, a veces no puedes escoger mucho. Y por lo menos yo, no sé si a otras personas le pasa, me sentía culpable por detestar según qué trabajo, porque no soy un miembro funcional de la sociedad, tengo que gustarme trabajar, tengo que aplicarme lo más posible. Y me aplico un montón porque no quiero que nadie pague mi responsabilidad y porque no quiero perder el trabajo. Que sufro el síndrome del impostor, pero eso ya es otra cosa para otro momento. Y la verdad es que con la tecnología que tenemos, y si nos enfocáramos en lo que realmente necesitamos para vivir y unas pocas cosas más para el esparcimiento, probablemente no necesitaríamos trabajar tanto. Miles de años atrás, cuando la sociedad era más rudimentaria, se trabajaban los días de cosecha del año. O sea que en realidad no se estaba trabajando todo el año como ahora. Eso quizás también es una forma de mantenernos cansados y matar el pensamiento independiente. Conspiranoico yo. Pero a mí me parece inconsistente detestar trabajar, pero sí querer consumir y comprar muchas cosas y quejarse de que hay que trabajar, porque yo no me quejo. Una cosa es que no me gusta y otra es quejarme. Entonces yo creo que si no te gusta trabajar, no deberías consumir tanto, que es lo que perpetúa el sistema. Porque es muy fácil decir, no me gusta trabajar, pero me gusta tener 40 pares de zapatos, un sofá gigante, un coche comprado a crédito. Estás alimentando tú mismo el sistema que criticas. Aunque no soy de tener muchas cosas, me gusta tener pocas cosas buenas, me quedo callado y hago mi trabajo y trabajo en lo que haya que trabajar. Pero no está mal detestar el trabajo y no está mal buscar otras formas de hacer algo que te gusta y ganar dinero por ello. Se te ve como un irresponsable si quieres ser artista en lugar de buscarte un trabajo de oficina, por poner un ejemplo. Y aunque todas estas cosas no tienen un orden particular, la más importante sí la dejé para último. Y es que hace como 1 año y medio me diagnosticaron de autismo y déficit de atención. Para mí es una locura, ha sido todo un proceso de volverme a conocer. Hay gente que dice eso no cambia nada, pero sí cambia muchísimo porque te explicas muchísimas cosas de tu vida. Al principio, por supuesto, dudaba, ahora está como de moda, ¿no? Y hay gente que se autodiagnostica de neurodivergente y un montón de cosas. Pero bueno, esto fue un estudio bastante exhaustivo hecho por un hospital público que tiene un departamento especializado en esto. Todo empezó porque una profesora de música que yo tenía me dijo, oye, no te lo tomes a mal, pero trabajar contigo es como trabajar con niños con déficit de atención. Yo me lo tomé como a gracia, lo comenté a mi psicóloga y empezaron una serie de eventos que, bueno, terminaron en diagnóstico de déficit de atención, y en ese diagnóstico me dijeron, vemos que hay rasgos autistas, luego otro estudio bastante largo de autismo, en que incluso me dieron formularios para que los llenara gente que me conocía, llamaron a mi madre de Venezuela, y bueno, ha sido toda una aventura, y es, de alguna forma ha sido un poco deprimente, ¿no? Si hubiera sabido esto antes, hay cosas que hubieran sido muy distintas, pero bueno, ese ha sido el gran descubrimiento y estoy ahora tratando de manejarlo como un superpoder, y por lo menos me ha dado un poco más de seguridad para decir, voy a hacer las cosas que quiero hacer, voy a hacer estos videos, voy a dejar de tenerle vergüenza a la cámara, aunque fui actor de teatro muchos años, pero el teatro no queda grabado, ¿no? No la mayoría de las veces, al menos. En aquella época no existían los teléfonos inteligentes y la cámara pues es distinto, te expones mucho más. Pero bueno, estoy trabajando en eso, que ha sido algo bastante intenso, y bueno, estoy en un momento muy raro porque bueno, estoy sin trabajo, 51 años, me quedé, mi trabajo corporativo, hicieron un recorte de personal cuando yo tenía 49, el peor momento, ya tenía 9 años ahí. Lo estoy tomando como una aventura, ¿no? Como si estuviera viviendo en una peli. Así que bueno, a ver qué deparan los próximos 20 años.